A propósito sobre temas económicos, tema de platas, fue uno de los temas claves el día de ayer en el debate Sin filtro. con la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Estuviste Mervi o no? Lo anticipó la Mervi, sí. Ya, póngame por favor qué se dijo sobre el uso de los recursos ayer en el debate. Disminuir el gasto público en 6.000 millones de dólares porque no podemos seguir endeudándonos más como país. Y cuando digo que hay que disminuir el gasto público, pero al mismo tiempo hacerlo más eficiente, es porque recordemos que en este gobierno se han contratado 100.000 funcionarios públicos. Se requiere tener financiamiento público y eso no se hace despidiendo a 3 funcionarios, ¿no? Que es lo que aquí se ha puesto como un tema. Despedir a 5 o 6 operadores políticos, como algunos le llaman, les aseguro que no va a lograr solucionar el tema de la habitabilidad y el mejoramiento de vivienda en Chile. Claramente, quiero que me recuerden, no por sacar 5 apitutados políticos, multiplique eso por 10.000. Por 10.000 multiplíquelo. No medidas populistas que no tienen financiamiento fiscal, no propuestas que buscan derrotar al otro y que terminan en fracaso, sino puntos concretos de sentido común. Ahí están parte de las iniciativas que tienen para ver el tema del déficit fiscal y el gasto de presupuesto. A ver, Giovanni Calderón, sobre estos primeros puntos. Sí. Después quiero hacer una corrección ¿cómo se llama? A Juan Andrés, pero sobre este punto, qué buen resumen hicieron en el programa de estas 3 presentaciones, la de Jara, 4, la de Evelyn Matei y la de Toá. Fíjate cómo Carolina Toá se limita a hacer una declaración de intenciones. Ella simplemente dice no a medidas populistas que no tengan financiamiento fiscal, etc. Pero no dice cuáles, qué medidas va a tomar. Evelyn Matei es muy clara. De hecho, yo considero que es muy seria, digamos, en plantear una reducción de 6.000 millones de dólares. Yo creo que el país requiere una reducción mayor del gasto público, cercana a los 10.000 millones de dólares. Así que lo que está haciendo en el fondo es un esfuerzo por tratar de mantener los programas sociales, todo lo que realmente requiera financiamiento fiscal. Y bueno, lo de la ironía de José Antonio Kast me parece muy clara. O sea, la señora Jara cree que los operadores políticos en el aparato del Estado son 5. 4 o 5. Y se le olvida los 100.000 contratados por este gobierno, que hasta el día de hoy nadie sabe qué funciones cumplen. Y termino con esto, Juan Andrés, porque de verdad, mira, el debate siempre tiene que darse en un plano de franqueza y uno puede tener opiniones, pero no hechos propios. Luis Hermosilla fue militante de las Juventudes Comunistas desde los 14 años, permaneció en la clandestinidad durante la dictadura militar y fue el abogado de la familia de uno de los degollados del año 85. Yo me imagino que el Partido Comunista no le va a entregar la representación de un caso tan relevante como ese para su partido político a un abogado de derecha. No nos salgamos del debate presidencial, por favor. Después Juan Andrés, al final te doy para que hablemos de Hermosilla y si fue o no fue de la Juventud Comunista. Marco Antonio, quiero discrepar con mi querido amigo Giovanni Calderón respecto de sus apreciaciones del debate de ayer. Este es el primero de muchos debates. Sí. Antes de las primarias. Estamos viendo algunos extractos de nuestras Marco primarias. Antonio, sí. Yo quiero destacar la altura que mantuvieron en todo el debate Evelyn Matei y Carolina Toá. Y es falso que Carolina Toá no tenga propuestas concretas desde el punto de vista económico, financiero y tributario. Hay un documento que comenzó a circular hace más de una semana que es muy concreto al respecto. ¿Qué dice? A ver, adelánteme algo de ese documento. ¿Puede o no puede? Yo quiero resumirlo en lo siguiente, y lo dijo con claridad Carolina Toá en este debate. Basta de propuestas populistas que no tengan respaldo de financiamiento fiscal permanente. ¿Ya? Basta de propuestas de lado y lado, que signifique intentar destruir al otro, que en la práctica no mejora la calidad de vida. Pero Marco Antonio, por ejemplo, ¿va a bajar impuestos o no? Toa. ¿Hay alguna parte del plan, cierto, económico que diga, algún extracto, alguna palabra que diga bajar impuestos? En el documento de Toá está claro la racionalización del Estado en términos de su eficiencia. Y si eso significa despedir, eso va a ocurrir. Despedir funcionarios que son sacar ineficientes. grasa. Pero mira, grasa. Quiero ser más claro al respecto. A mí se habló de impuestos, se habló de las pymes, lo dijo Kaiser. Aquí nosotros aspiramos a que se reduzca algo que ya es transitorio, que todos sabemos que va a ser permanente. Yo quiero hacer una crítica profunda a la actitud que tuvo Kaiser
se estuvo enfrentando permanentemente, y lo mismo Vinter, que viene participando en foros, lo hizo en un programa en Televisión Nacional, donde se define Marco Antonio, pero básicamente marxista y No te me adelante porque después vamos a hablar un poquito de las formas del debate con Javier Pérez, pero en el documento que está circulando al interior del PPD, por ejemplo, está el tema, las por redes ejemplo, sociales. ya, está por ejemplo el tema de las contribuciones, ¿se hace algún comentario? No se comete la irresponsabilidad, y con esto termino, de decir que se van a acabar las contribuciones. El impuesto territorial es uno de los más progresivos. Probablemente se van a revisar casos que tienen que ver con el uso agrícola, el uso urbano, el no pago de contribuciones, pero yo creo que las contribuciones tienen que seguir. Ya, usted dice que las contribuciones tienen que seguir, Sí, dice claro. usted. Ya, ok. Le quiero dar las gracias a la gente de la producción que me dejó esta sillita, así que, muchachos, qué bueno, que tienen corazón ustedes, muchachos, me dejaron la silla. Ya, Ricardo. A mí me gustaría destacar a Carolina Toá, fíjate, siguiendo un poco este espíritu económico, ecuménico del doctor acá, me gustaría destacar la capacidad infinita de la candidata Toá a desdoblarse. Que la candidata Toá hasta hace poco era ni más ni menos que ministra del Interior, encargada de la seguridad pública del país, vicepresidente de la República cuando el presidente Boric viaja, y venir ayer a hablar de que no hay que ofrecer medidas populistas y hay que ser responsables fiscalmente cuando viene recién bajándose del bote de Boric. La verdad es que destaco profundamente la capacidad infinita de la ex ministra Toá en desdoblarse, como si fuera una persona distinta, como si fuera Toá contra Toá, cuando dice que, bueno, en el gobierno de Boric la prioridad no estaba puesta en la delincuencia. Señora Toá, usted era la ministra encargada de la seguridad pública. Entonces, ¿cómo entendemos esta especie de esquizofrenia con todo el respeto que merecen los esquizofrénicos? Y cuando ella dice hay que dejar de lado las medidas populistas y hay que ser responsable fiscalmente, cuando ella recién se viene bajando del buque de Boric que nos tiene endeudados con 4.000 millones de dólares, la verdad es que yo destaco esa capacidad de doblarse, que yo creo que la gente se da cuenta, si la gente no es tonta. También destaco al doctor porque le hicieron preguntas concretas, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está? Y bueno, destaco la capacidad en la que usted salió navegando de eso. Yo destaco las propuestas de Evelyn Matei bien concretas. Reducción del gasto público a 6.000 millones, concesiones público-privadas para no gastarse la plata que es de todos los chilenos que tienen que ir a las urgencias sociales, agilización de permisos para no perder el tiempo que perdemos y las oportunidades que perdemos por permisología, reducción al impuesto corporativo del 27% actual al 18% y, por supuesto, ¿Cómo? reducción del impuesto Del 27 al 18. al 18 en un plazo de 10 años. Progresivo, responsable. En un plazo de 10 años. Reforma administrativa para fusionar ministerios, sacar operadores políticos y finalmente... Perdón que te interrumpa. Y en los primeros 4 años, ¿cuánto ibas a hacer? ¿Del 27 a cuánto? Proporcional a los 10 años, entiendo yo que es del 27 al 25. Pero es un 2%, anual. Pero sobre todo la reforma administrativa, porque ella yo creo que fue capaz de hablarle ayer a los chilenos responsablemente, hablarle a los chilenos como adultos, sin tratar de engañarlos con esquizofrenia rara. Porque en el fondo la candidata Matei, si logra ser presidenta de la República, va a llegar a un país endeudado. Entonces, no puede andar prometiendo una lista de supermercados en un programa de gobierno, porque eso es populismo. Ella lo que tiene que hacer finalmente es gobernar y sacar del hoyo a Chile a través de reformas administrativas, para no perder el tiempo que hoy día nos tranca la pelota el Poder Legislativo, sino que para, desde el día 1, vía administrativa, siendo ejecutivo el Poder Ejecutivo, Chile pueda volver de alguna u otra forma a salir del hoyo en el que nos dejó el presidente Boric y su ex ministra del Interior. Juan Andrés, ¿usted quiere decir algo? Dos cosas muy concretas. Una, yo he leído con bastante atención y seguido las propuestas, entre comillas, de Matei. Yo les quiero decir que en comparación a lo que hizo los dos gobiernos de Piñera no hay ninguna novedad. Ninguna, al contrario. Y miremos las consecuencias de esos dos gobiernos en políticas públicas. Ahí están. Ver, ¿cuáles son las consecuencias? Pero nefasto, pues. Nefasto, pues. Si lo que ocurrió en los dos gobiernos de Piñera fue que hicieron unas promesas, insisto, hagan la comparación, amiga, amigo, hagan la comparación. Escuchen, déjenme terminar. No me interrumpan porque yo lo escucho atentamente. Pero diga alguna. Pero no interrumpa, pues, por favor. Yo le quiero decir, amiga, amigo, haga la comparación respecto de los programas y la forma incluso como prometían y lo que hicieron en los dos gobiernos.
Lo que hay ahora, primero, no es ninguna novedad y segundo, va a ser desastroso para las políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que el tema hay que ponerlo en la centralidad de lo que significa políticas públicas. Mire, terminemos con esto de que si populismo, que no populismo. Si el problema de la crisis de la salud es real, el problema de la educación es real, vivienda es real. Entonces, enfrentemos con políticas serias la resolución de esas cosas. ¿Y cuáles fueron las propuestas de Janet Jara en esos 3 temas? Déjenme terminar. ¿Cuáles son las propuestas? Usted quiere hablar solo. Cálmense. Usted quiere hablar solo. ¿Cuáles fueron las propuestas de Janet Jara? ¿Cuáles fueron las propuestas de Janet Jara en el foro respecto a esos 3 temas? No sé, estoy muy calmado. Bueno, ¿Cuáles fueron las propuestas de Janet Jara? Lo segundo que quiero decir es que el señor Hermosilla, finales de los 80, comienza... No, Juan, 90, bueno, pero es que tengo que aclarar, Gonzalo. Yo al final después me lo doy voy a aclarar, voy a aclarar. No, pero es que él dejó la militancia comunista y fue para otro lado, y fue militante de la UDI. Ya, listo. UDI. Fue de la UDI, ya, listo. Sí, y a los 14 años quizás tuvo un rato del Partido Comunista, ya. Bueno, pero es que... ¿Cuáles son las propuestas en materia económica de Janet Jara? ¿Me da tiempo? Sí, pero dime claro. Porque si quieres hacemos el intercambio y yo después voy a dar todas las propuestas. Pero dime 2 ahora. No quiero hacer puntuales así. Quiero hacer propuestas concretas. Pero de Janet no como Jara. la faramaya que está haciendo Matei y compañía, que realmente es un desastre. Va a ser un desastre en Chile. Cuando nos si llega es que, argumentos lo escuchamos. Bueno, es un buen argumento y traten de responder. Un poquito de seriedad. Que creen que la gente es tonta, que no se da cuenta, la gente que nos está viendo, que no fue capaz de decir nada. Ustedes creen que la gente es tonta. Ustedes creen que la gente es tonta. Entonces, dele ejemplo a la gente. Dele 2. Diga 2 propuestas de Janet Jara en los temas que usted planteó. Una. Hay muchas propuestas. Pero dígala, pues. Oye, si me dejan hablar, por favor. Perfecto. En primer lugar, propuestas que tienen que ver con llegar antes del 2030 a un salario de 1 millón de pesos en Chile. ¿Cómo? Bueno, ahí tienen una propuesta. de la CUT. Sí, pero yo le hago una propuesta, que el sueldo mínimo llega a los 10 millones de pesos el próximo mes. Ahora dígame usted cómo va a hacer lo suyo y yo le digo cómo hago lo mío. No, ve que si no se molesten. Pero si no me molesto. No se dice, mire, es un poquito risa, la verdad. El viejito Pascuero, porque a payasar nos vamos a ir porque la gente la está pasando mal. Mire, el la viejito gente Pascuero la está pasando muy mal en Chile. El viejito y el millón Pascuero, de pesos Juan Andrés, no es ninguna escúcheme, ve que usted que no escucha, pues, Juan Andrés, pero tiene que escuchar, pues Juan Andrés, si nosotros lo escuchamos, yo lo escucho con paciencia. Yo lo escucho con paciencia obispal. Mire, el viejito Pascuero me prometió que para esta Navidad iba a proscribir el Partido Comunista. Yo tengo toda la fe de que así sea. Ahora, cuando lo vea, si alguna vez lo veo, yo le voy a preguntar cómo. Entonces, yo le preguntaría a usted cómo su candidata... proscribir al Partido Comunista. Ciertamente. Perfecto. Ciertamente, así Amiga es. y amigo, lo escuchó. Sí, claro, si quiere se lo digo a la Cámara. Democrático. Dígalo a la 2, Giovanni, a la 2. Yo creo que un partido político que no respeta las reglas de la democracia, que tiene un historial de homicidios y genocidios a nivel mundial como el Partido Comunista, no puede participar del juego democrático, a menos que suscriba una declaración en la que se comprometa a respetar las reglas de la democracia. Esa es mi opinión. Mira. Y ahora le pregunto, doctor, lo que pasa es que eso también... Espérate, es que no le salvé la vida al Partido Comunista. Déjame preguntarle algo. Déjame preguntarle algo al viejito Pascuero. Déjame preguntarle algo al viejito Pascuero. Tengo derecho. El punto es cuál es... sacar el desfibrilador. Sí, va a sacar el desfibrilador. ¿Cuál es, Juan Andrés, la forma en que su candidata pretende llevar el sueldo mínimo al monto que usted acaba de señalar? ¿Cómo va a lograr que el país pague eso? A ver. Yo no quiero que desaparezca ni que se excluya legalmente a ningún partido. Lo felicito. Nosotros no hicimos desaparecer, ni ejecutamos, ni fusilamos. Yo tampoco. La derecha sí. Dígaselo a los que lo hicieron, no a mí. Sí, dígaselo a los que lo hicieron, no a mí. Yo tengo familiares que estaban en su partido político. Muy peligroso muy cercanos, así que no me venga con historia de mí. Es muy peligroso lo que tú dices, porque ¿cuál es el peligro? históricamente nunca... ¿Usted está dispuesto a suscribir una declaración que renuncia al uso de la violencia como opción política? Marco Antonio Núñez. Suficiente. Vamos a aburrir a la gente porque aquí credenciales democráticas, exigírsela. Acá al frente se sienta gente del Partido Social Cristiano que reivindica a Pinochet, que no respeta la democracia, y yo no veo la misma énfasis. Acá no hay ni uno. Hoy no. Hoy no hay Pero dejemos este tema de lado porque el 29 del próximo mes hay una primaria, hay una sola primaria de este sector
que va a ganar Carolina Toá, no me cabe la menor duda. Y respecto a las preguntas que ustedes hacen, las respuestas son claras. Crecimiento económico, retomar... Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo? Yo sé que van a estar de acuerdo. ¿Cómo? Aquí tiene que haber un pacto. Tiene que haber un pacto, un acuerdo político, económico entre ustedes. Pero Marco Antonio, usted me dijo que había un documento de las propuestas programáticas en materia económica de Carolina Toá. Desarrollo del conocimiento, litio, cobre, energías renovables, aplicación de tecnología, exportación de servicios. Este año ha sido récord y está empezando recién en términos de la balanza comercial y en términos de monetarios de millones de dólares. Antonio, pero tienes... La exportación de eso hay que promoverlo. Yo sé que no les va a Entonces gustar. hay que bajar impuestos en algunos casos. Hay que bajar impuestos. Eso está en el documento. Hay que promover la inversión extranjera. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Hay que promover, ¿Cómo? hay que generar condiciones sociales. ¿Cómo? De un pacto social donde los problemas de delincuencia los podamos derrotar y generar condiciones de trabajo distintas y de confianza en las instituciones. Carolina Toá lo ha dicho con claridad. Aquí se tiene que aplicar el sentido común y dejar atrás décadas de desencuentro y de populismo. Eso está escrito. Y Carolina Toá va a ganar esa primaria y se va a enfrentar a Evelyn Matei, a Kast, a Kaiser, a otros más, y probablemente va a estar en segunda vuelta. Y ese va a ser el momento donde va a haber que optar entre un camino clásico de solo intentos de crecimiento con falla, porque en el tiempo de Piñera ese era el énfasis y lo que ocurrió fue estallido social y desorden, donde el gobierno tuvo responsabilidad, pero dejar atrás y aprovechar los valores enormes que tiene Chile. Nosotros estamos conscientes de eso, por eso estamos tan contentos, porque vamos a ganar esta primaria y estas propuestas van a ser debatidas de cara al pueblo de Chile. Voy con Mervi, después Euge, pongamos otro extracto del debate para seguir viéndolo un poquito. Ya, Mervi, por favor. No, yo solo le quiero decir a la gente en la casa que sí, con la seguridad que Marquito asegura esto, era con la misma seguridad que él y Carolina Toá aseguraban que iba a ganar el mamarracho constituyente, que además sí, ese lo dejaron por escrito, pero que ya no comulgan con eso, porque como usted ya no vota por eso, porque son veletas, donde calienta el sol, ahora van por la seguridad. Ella fue la ministra de Interior, pero claro, cuando era ministra no podía hacerse cargo de la seguridad, porque tenía que ser candidata para prometer que iba a hacer lo que no ha hecho. A ver, yo creo que Carolina Toá tiene un gran problema. Y el primer problema, o sea, tiene todo el problema de haber sido la guaripola, porque yo más allá de la ministra de Interior fue la guaripola del apruebo, y Marquitos también iba por el apruebo, y eso es imperdonable. A él lo quiero, pero él iba por el apruebo también. Ya, o sea, ahí tengamos claro que eso es un pecado mortal, y lo dejaron por escrito. A mí me encanta. No, mortal, porque ahí está todo lo que no se puede creer. No, Dios perdona, pero el electorado, Dios perdona, pero el electorado no. Y aquí tengan ustedes claro, lo dejaron por escrito y eso es impresentable. El problema de Carolina Toá es que desea demasiado el poder. Y cuando alguien desea el poder, desde que la llamaban la princesita, yo temería. Sauron es súper peligroso. Pero eso es legítimo. Es legítimo querer acceder al poder para que pero se es haga lo que uno patológico. piensa. Es patológico. Hablemos de contenido. No es un problema. Christopher, maestro, juega. por favor, a ver. Quedó dando votos en el Claro, área. en definitiva, ¿cómo vamos a poder dirigir un país si no estamos en la mesa? Somos políticos, es necesario aspirar al poder también. A propósito de las declaraciones que mostraron acá, yo no tengo ningún problema en decir que yo no soy antiimpuesto, veo que ustedes al parecer sí. Yo creo... no soy antiimpuesto? ¿Usted quiere subir impuestos? No digo subir, pero yo creo que son necesarios para el financiamiento del gasto público. Y aquí Evelyn Matei no mantendría, no tocaría nada. No, yo creo que hay que revisar las cargas impositivas, evidentemente, siempre. Para bajarlas. No sé si para bajarlas, permanentemente hay que revisarlas. Pero me parece... Pero aquí hay que ser honestos. Si el panel del Frente Antiimpuesto, que lo declare. Porque aquí Evelyn Matei dice... va a reducir el gasto público en $6.000 millones. Tiene que hacerlo. Ya, y eso significan programas sociales para la gente. Entonces, para que le expliquen a la gente en su casa, aprovechen de explicarle a la gente en su casa lo que significa la reducción de ese gasto público, que en definitiva es lo que ustedes están buscando. Y a propósito de lo que ustedes están diciendo acá, impugnando acá a propósito del programa, no, está bien, yo quiero saber, porque lo desconozco, y lo digo, estoy viendo aquí las declaraciones, cómo van a reducir esos 6.000
¿Y en qué va a afectar en los derechos sociales y en los beneficios sociales que tiene la gente en su casa? Para que se lo expliquen en la casa. Sí, gracias, Christopher, le quiero hacer una pregunta. Usted es nuevo y yo no tengo toda la información de los invitados para que sepan. Solamente me dicen el partido político o cuál es su tendencia. ¿Cuál es su rubro? ¿En qué trabaja usted, Christopher? Yo soy contador auditor. Contador auditor. Yo soy contador auditor, tengo un magíster en dirección de empresa, un MBA y soy asesor parlamentario también. Muy bien. Perfecto. ¿Usted paga impuesto a la renta? Yo pago impuestos, pago el impuesto a las personas. ¿Y qué parlamentario? ¿Y paga contribuciones también? Pago contribuciones también. ¿Se las subieron? Me las subieron también. ¿Está de acuerdo con esa alza? Estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Estoy de acuerdo porque en definitiva, si el tema impositivo es un tema importante, porque en definitiva el gasto público, aquí dicen a propósito de la contratación de los 100.000 funcionarios públicos, pero ese gasto público también se hace cargo de las desigualdades que tiene nuestro país. Se hace cargo de las desigualdades que tiene nuestro país, se hace cargo de los barrios. Yo soy de la comuna de Maipú, nacido y criado en la comuna de Maipú. En Maipú hay mucha desigualdad y el gasto público se hace cargo de esto. La recuperación de los espacios públicos, de seguridad, de lo que tanto hablan. Pero eso es para financiarlo. Entonces, si ustedes dicen que son antiimpuestos, bueno, díganos cómo se van a hacer cargo de la desigualdad en los barrios, del acceso en los barrios, entre otras cosas, y me gustaría saber, para yo saberlo también, porque lo desconozco a propósito de esto, ¿qué va a afectar esos 6.000 de reducción? Porque la gente lo tiene que saber en su casa a propósito de la candidatura Giovanni va el primero a responder. Sí, yo te voy a responder, Christopher, desde la experiencia. Son un poquito más viejo que tú. Yo dirigí una... a propósito de Maipú. Sí, y a propósito de Maipú te voy a hacer una pregunta muy directa y muy importante. Yo dirigí una institución pública de la profundidad del Estado, en Corfo, una organización destinada a la promoción de la producción. Ese es su core, Bueno, esa institución que yo dirigí durante 3 años tenía un presupuesto de 3.500 millones de pesos anuales. El 70% de ese presupuesto se gastaba en personal. El 70%. No voy a mencionar a las personas que estaban ahí por respeto a ellas, les tengo un cierto cariño, pero no faltaba el pariente de, el sobrino de, el hijo de, no faltó, nunca faltó, siempre hubo alguno. Y quiero hacerte una pregunta muy importante, Christopher, tú que estás tan imbuido en este espíritu de austeridad fiscal, lo cual me parece fantástico, digamos. ¿A ti no te importa que el alcalde de tu comuna le pague 180 millones de pesos a un estudio privado de abogado? Entre paréntesis, uno de los cuales hoy día viene en el diario La Tercera, abogado del presidente de la República, para perseguir una responsabilidad penal que es perseguida simultáneamente por otros 2 organismos del Estado, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Y el alcalde de Maipú contrata de tu comuna, en un espíritu que yo me imagino que no está en el ámbito de la austeridad fiscal, contrata al estudio de abogado del presidente de la República por 180 millones de pesos. Digamos los nombres para que... ¿Cuál es el nombre de ese estudio? No, ¿sabes por qué? Porque eso es demonizar a la gente. Acá lo que importa, Marco Antonio, es la conducta. Eso es lo que importa, la conducta. ¿Estamos de acuerdo con esa conducta? ¿Pero está bien pagado ese monto o no, Giovanni? ¿O está inflado? No. Mira, yo te puedo decir una cosa. Hay ciertas acciones que los alcaldes pueden contratar, acciones judiciales, pueden contratar con abogados privados. Están reguladas por ley. Pero hay otras cosas para los cuales no pueden contratar. Eso nomás te digo. A ver, ¿alguien quería responderle sobre lo que decía Christopher? A ver, Christopher nos pregunta de manera directa si nosotros somos pro o antiimpuestos en esa dicotomía de blanco-negro, de guerra fría, de creer que los privados y el Estado, que los buenos y los malos. Yo no soy ni pro ni antiimpuestos, yo soy pro recaudación. Yo lo que quiero es que la tasa impositiva de un país potencie la plata que recaude el país para justamente ocuparlo como corresponde en las urgencias sociales. Nadie lo discute. Demos un ejemplo concreto porque parece que Christopher no entiende bien. Porque, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet II, la tasa de impuesto de primera categoría subió entre el 20 al 25%. Michelle Bachelet II eliminó el FUT, el atentado más grave que se ha hecho al emprendimiento en este país. Michelle Bachelet II llenó este país de impuestos específicos. Uno podría decir, uy, subió los impuestos, vamos a tener más plata para los derechos sociales, que es la visión de guerra fría que tiene mi amigo acá, que me sorprende que es joven y que no fue un puchito buena onda, pero tiene mentalidad de los años 70. La recaudación en el gobierno de Michelle Bachelet, pese a que subió los impuestos y ahogó el emprendimiento en este país, bajó
la recaudación, la plata que llegó a las arcas fiscales para ocupar en urgencias sociales, 12,4%. Entonces, el hablar en términos dicotómicos que aquí somos pro impuesto o anti impuesto es una falacia, es una trampita. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle a este país una tasa impositiva que permita aumentar la recaudación y no ahogar la actividad de los particulares. Ojo, porque ni la eliminación... ni contra impuestos pro recaudación para ocuparlo en la urgencia sociales. La eliminación del FUT está hablando de impuestos, sí, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasaba acá? Que aquí se generaban utilidades y no se pagaban impuestos. Eso se reinvertía. No necesariamente, no necesariamente. Eso? Hoy día la gracia del FUT era que se reinvertía en el tributo nace desde la generación de riqueza. Una persona que genera riqueza en territorio nacional tiene que pagar su impuesto, y lo que pasaba con eso es que la gente no pagaba su impuesto. Antes de llevárselo al bolsillo, si no pagaba su impuesto, empleo, hoy día lo que pasa es que quien genera riqueza, quien genera utilidad, etcétera, paga sus impuestos. Bueno, pero ¿por qué las contribuciones que no es generación de riqueza tiene que pagar impuestos a la gente por su casa? Porque es un impuesto territorial. Porque es un impuesto territorial. Pero el impuesto sobre la utilidad. Oye, pero ¿qué país en el mundo? Los países en el mundo que no tienen impuestos territoriales son muy pocos. Aquí están hablando de eliminar las contribuciones. Pero podemos innovar. O sea, podemos innovar en términos de revisar el pago de las contribuciones, de poner exclusividades o atenderlos. Pero otra cosa muy distinta es eliminar las contribuciones. Porque escuchemos qué dijeron los candidatos sobre este tema y el cruce de Janet Jara y Johannes Kaiser. Vamos, por favor, y volvemos con lo del debate. A ver. Póngale play. Primero vamos a eliminar el IVA a la primera vivienda, eso está dentro de nuestra proyección. Segundo, la eliminación de las contribuciones. Las contribuciones son un impuesto abusivo, tiene que terminar. Segundo, vamos a bajar la tasa para las mini pymes a 12,5%, a 20% para las grandes empresas, con reducción de progresiva hacia el futuro. Por eso, Johannes, déjame contarte, cuando tú dices que le va a bajar a las pymes al 12,5% el impuesto a la renta, te quiero avisar que esa es la tasa que ya está vigente. Cuando tú dices que va a eliminar las contribuciones, lo que está diciendo es que las comunas más ricas no le van a traspasar a las comunas más pobres recursos para, a través del Fondo Común Municipal, poder invertir más. Sabemos que el Estado de Chile a las mini pymes, a las pymes les ha ofrecido una tasa del 12,5%, pero es transitoria.